He titulado la enseñanza, la meditación de esta mañana de esta manera. Léanlo por favor fuerte conmigo. Así dice: Dios, su iglesia y la oración por los gobernantes. Más fuerte: Dios, su iglesia y la oración por los gobernantes. Estamos aprendiendo, estamos reseteándonos, avivándonos en la práctica de la oración. Y es la manera en que traemos el reino de Dios aquí en la tierra. Y tenemos que entender que debemos ocuparnos de la oración por nuestra nación. Y eso incluye sí o sí orar por nuestros gobernantes. Ahora, respetamos las autoridades civiles y militares porque han sido establecidas por Dios. Esa es la postura que tenemos el pueblo de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante dice así: todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Por lo tanto, quien se opone en contra de las autoridades también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Las autoridades no están para que los que hacen el bien les tengan miedo. Por lo tanto, los que deben temerles son los que hacen maldades. Así que si no quieres tener miedo, haz el bien y estas autoridades te felicitarán. Está claro ahí lo que nos corresponde al pueblo de Dios: entender que las autoridades gubernamentales, militares, los presidentes, nuestro presidente, los senadores, los diputados son gente que Dios puso ahí a través del método que elija una nación. En este caso es el método de nuestra nación democrático, pero Dios se vale y usa eso, y quien decide y los establece es un misterio, es Dios. Aquí nos dice cuál es nuestra tarea: someternos, respetarlos. Y también nos dice el apóstol Pablo cuál es la tarea de ellos: procurar justicia. Y nos dice que si nosotros vivimos en rectitud, no tenemos por qué tener miedo. Al contrario, debiéramos esperar una felicitación de ellos. Y ellos siempre lo hagan bien o no tan bien, siempre de nosotros, del pueblo de Dios, de esta iglesia Conquistando Fronteras, tendrán nuestro respeto. ¿Está bien? Respeto no es pleitesía. Aclaro. En Daniel capítulo 2 versículo 21, Daniel, que vivía muy cerca de los gobernantes, que en su ministerio profético estuvo muy conectado con las altas esferas del gobierno, él dice esto, y que era un intercesor, por cierto. Dice: Dios controla el curso de los sucesos del mundo. Amén. 2. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos, a los científicos. Entonces este versículo habla de la soberanía de Dios. El curso de las naciones está en manos del Señor, pero aquí dice también que Dios quita y pone reyes. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13 en adelante dice así: para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo comienza el apóstol Pedro. Esta es la causa de las instrucciones que nos va a dar: para que nadie hable de nuestro Señor Jesucristo, y nos demanda un comportamiento a nosotros como creyentes y como discípulos del Señor ante nuestras autoridades. Dice: obedezcan a todas las autoridades del gobierno. Obedezcan. En ese tiempo había un emperador, ahora hay un presidente aquí. Obedezcan al emperador romano, pues él tiene la máxima autoridad en el imperio. ¿Y saben quién era en la época que escribió Pedro ahí el emperador? Era Nerón. Los que leen historia entienden el contexto y no me voy a explayar ahí. Era Nerón mismo, y está diciendo ahí: él es la autoridad y obedézcanle. Lo puso Dios. Obedezcan también a los gobernantes. El emperador los ha puesto para castigar a los que hacen lo malo y para premiar a los que hacen lo bueno.
Otra vez, en el mismo matiz, en la misma dirección, el apóstol Pedro, igual que el apóstol Pablo, hablan de someternos y también hablan de las tareas y de la procuración de justicia que corresponde a quienes Dios pone ahí. Si lo hacen, Dios les va a honrar a ellos. Si no lo hacen, ya es asunto de Dios con ellos y los juzgará o también les levantará. El emperador los ha puesto ahí para castigar a los que hacen lo malo y para premiar a los que hacen lo bueno. Dios quiere, nos habla a nosotros los creyentes, que ustedes hagan el bien. ¿Cuál es el contexto? Someternos el bien, sometiéndonos a nuestras autoridades civiles, gubernamentales, militares, para que la gente ignorante y tonta, porque los hay, no tengan nada que decir contra ustedes. Entonces obedecemos a nuestras autoridades, uno, porque Dios las estableció, y dos, para que no tengan nada que decirnos y echarnos en cara a los que somos discípulos del Señor, para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo y que la gente ignorante y tonta no nos involucre, haciéndonos parte de una insurrección y de una rebeldía ante el gobierno. Nunca los cristianos debemos ser parte de una insurrección o una rebeldía ante el gobierno. Somos pacificadores, pero también usamos la cabeza y somos objetivos. Está bien, tenemos que entenderlo. Cuando vamos al versículo, saltamos al 17. Respeten a todos. 4 instrucciones del apóstol Pedro. Número 1, respeten a todos. La esencia del evangelio: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Voltea a ver al que está a tu lado y dile: te tengo que amar de una manera especial. No, pues no se lo digas a tu familiar, también es deber. Voltea con alguien que no conozcas, dile: eres mi hermano, mi hermana, y te debo de amar de una manera especial. Aunque estés, bueno, tengo que amarte de una manera especial. 4ª instrucción: honren a Dios. Miren lo que dice el apóstol Pedro: honren a Dios. 3ª instrucción era. 4ª instrucción: respeten al emperador romano. Ya les dije, en el contexto era Nerón. Nerón estaba loco completamente. Nos vamos a libros de historia. En la semana estuve leyendo, me entró curiosidad y me puse a leer sobre la vida de Nerón. Madre mía. Y aún así está diciendo: respétenlo. Y ese es el espíritu que el pueblo de Dios debemos de tener ante nuestros gobernantes. Entonces concluimos en esta primera etapa: respetamos a las autoridades civiles, gubernamentales y militares, para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo y para que la gente ignorante nunca nos denuncie por un acto de rebeldía o insurrección, porque no es nuestro corazón, no participamos de ello. Amén. Ahora, el versículo 17 manifiesta una diferencia muy fuerte. En Proverbios 24:21 dice: teme, hijo, a Dios y al rey. Pero el apóstol Pedro, aquí en el Nuevo Testamento, partiendo del sentido religioso del temor reverente como actitud fundamental cristiana, una virtud fundamental de los que somos cristianos es el temor a Dios, el temor reverente a Dios. Y noten bien que aquí reserva el temor el apóstol Pedro exclusivamente para Dios. En Proverbios dice: teme, hijo, a Dios y al rey, pero aquí está diciendo: reserva el temor exclusivamente para Dios. Recuerden que el Padre Celestial, dice en 1 de Pedro 1:17, a quienes ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir, nos dice a quienes estamos aquí, tienen que vivir con un reverente temor de Él, de Dios, durante su estadía aquí como residentes temporales en nuestra peregrinación. Es menester que vivamos nosotros teniendo temor a Dios, sí o sí. Jesús, nuestro Salvador, nuestro Maestro, en Mateo 10:28 dice: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios,
quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, que quede claro, el temor reverente solamente lo rendimos como creyentes, como discípulos de Jesús, a nuestro Dios, y nunca vamos a subir a la categoría de deidad a ningún gobernante y a ninguna autoridad. Le pertenece a Dios, y nuestro temor única y exclusivamente es para Él. Amén. ¿Estoy siendo claro? La Biblia lo es. Amén. El creyente cristiano está obligado, dile al que está a tu lado, estás obligado a someterse a las autoridades y acatar el régimen constituido mientras no se le quiera forzar a hacer algo que es claramente contrario a la voluntad de Dios. Siempre conviene recordar que el emperador romano, cuando Pedro escribía esto, les vuelvo a ratificar, era Nerón, el perverso tirano. En Hechos 4:17, Pedro y Juan manifestaron por la mano del Señor un milagro, y los cogen las autoridades y los encarcelan. Dice el versículo 17: así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a Pedro y a Juan, a los apóstoles, y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. ¿Quién le dio la orden a Pedro y a Juan? Las autoridades. ¿Quién nos enseñó que nos sometamos? Pedro. Pero aquí miren lo que sucede en el 19. Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes como autoridades en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Ellos siguen su campaña de evangelismo, de manifestar el reino de Dios, y en Hechos 5:28 los vuelven a agarrar por lo mismo. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en ese nombre, les dijo. En lugar de eso, han llenado toda Jerusalén de las enseñanzas acerca de Jesús y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles les respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Nos sometemos a nuestras autoridades gubernamentales, pero una vez dicten leyes que van en contra de la esencia, de la pureza del evangelio, y que nos impidan predicar a Jesús y libertar al cautivo, y nosotros predicar y establecer el reino de Dios, nunca debemos someternos, porque ahí es menester obedecer a Dios primero que a los hombres, y eso lo establece muy bien Gilbert Chesterton, el gran periodista inglés y pensador. Cuando usted lea algunos ensayos de Chesterton, usted se va a quedar impresionado. Uno de los hombres más inteligentes del siglo pasado. Es increíble la capacidad que tenía. Creo yo que era un profeta, un hombre creyente, un católico, practicante, verdadero creyente. Pero este hombre conocía la escritura y conocía el corazón de Dios. Y Chesterton dijo esto: cuando dejamos de adorar a Dios, el gobierno se convierte en Dios. Lo vuelvo a leer, muy sencillo. Cuando dejamos de adorar a Dios, el gobierno se convierte en Dios. Oigan lo que diré: quien está lleno del Espíritu y tiene comprensión del señorío de Cristo, no que Cristo solamente salva, sino que Jesús es el Señor, Curios, el que gobierna su vida. Quien tiene ese entendimiento nunca se permitirá elevar ninguna autoridad terrenal, ya sea eclesial, militar o gubernamental, al nivel de la autoridad reservada a Dios. La tendencia de la gente sin Dios, y aún en la iglesia, y aún la que aún en la iglesia vive ignorante de la gracia del Señor, es adoptar autoridad o ideologías, elevándolas al plano divino,
y sustituyendo la palabra de Dios en sus corazones. Y eso lo vamos viendo. Quien es ignorante del señorío de Cristo va a adoptar figuras de autoridad o ideologías, elevándolas al plano divino, sustituyendo y pisoteando el honor y la fidelidad de la palabra de Dios. Ejemplo, Hechos 14, versículo 10. Noten cómo es el corazón del hombre y la tendencia del corazón del hombre. Entonces les dijo en voz alta: levántate y camina. Hicieron un milagro los apóstoles. Aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo hizo, los presentes comenzaron a gritar en el idioma licaonio: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Hazme el favor. Cualquier asunto parecido con la realidad. Esa es la tendencia del corazón ignorante de Dios. Alguien les hace un bien y un favor y venden su devoción. Y a alguien humano lo ponen en nivel celestial, o al menos lo ponen en un plano que le roba la gloria a Dios. El apóstol Pablo y Bernabé tienen que ponerlos en su lugar. Sigues leyendo hasta el versículo 15 y les termina diciendo: no hagan estas tonterías, pídanle perdón a Dios. Pero el corazón del hombre, cuando es ignorante, cuando no entiende que Jesucristo es el Señor, hará estas tonterías. Otro ejemplo, Hechos 12 del 20 al 23. Escuchen, todo el versículo 20 es un cuadro político. Escuchen bien. Ahora bien, Herodes era un gobernador, Herodes Agripa. Estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón, que eran dos ciudades portuarias. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque las ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes. No habla de política ese versículo, es todo un cuadro político. El gobernante enojado porque no lo están honrando, y los de Tiro y de Sidón ya no tienen abasto del gobierno, ya les quitaron las ayudas y mandan una delegación, les hace el paro Blasto, llegan a hablar con él, hacen las paces. Y el 21, así se les concedió una cita con el rey Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras de rey, se sentó en su trono y les dio un discurso. 22, léanlo en voz alta. 1, 2, 3. El pueblo le dio una gran ovación gritando: es la voz de un Dios, no la de un hombre. Otra vez la burra al trigo. Otra vez en la misma escritura, en el mismo libro de Hechos, vemos cuando alguien no conoce a Dios, siempre va a buscar a alguien verle como Dios. Y los que conocemos al Señor debemos de tener cuidado de no elevar ninguna forma de autoridad terrenal a celestial, comenzando por un pastor, ni el papa y ningún gobernante. Hay algunos de ustedes que tienen más pasión y se enojarían más que yo criticara al gobierno preferente tuyo o al presente, a que yo dijera una tontería aquí en el púlpito que viola la esencia y la verdad de la palabra. Se indignarían más por lo primero que por lo segundo. La verdad. El pueblo dio una gran ovación gritando: es la voz de Dios y no la de un hombre. Al instante, un ángel del Señor hirió al rey Herodes con una enfermedad, porque Herodes aceptó la adoración de la gente en lugar de darle gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. ¿Cómo te das cuenta que un gobernante o una autoridad está aceptando la gloria de los hombres? Nunca admite un error y todo lo que hace está bien. No es objetivo, pierde la objetividad, se empiezan a sentir dioses. Ese no es problema, Dios los va a juzgar. El problema es cuando la gente, y no se diga en el pueblo de Dios, porque ignoran la autoridad del reinado de Cristo, comienzan a sentir que el evangelio suple una parte de sus vidas y el gobierno otra.
ignorantes. Qué vergüenza cuando sucede eso. Digan conmigo una voz bien fuerte: favor de no olvidar. Más fuerte: favor de nunca olvidar. Apocalipsis 1, 4 y 5. Está hablando el apóstol Juan. Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir. ¿De quién está hablando Juan? ¿De quién está hablando? De Jesús resucitado, ascendido, glorioso en el cielo, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono. ¿Delante de su qué? Y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. El gobernante de todos los reyes del mundo. Lo quieran o no lo quieran, lo admitan o no lo admiten, es un absoluto, es una verdad, una realidad, no es una opción. ¿Y qué termina diciendo el apóstol Juan aquí? Léanlo conmigo, fuerte. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Amén. Amén. No olvide que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, y solamente Jesús es el que dio su vida en la cruz del Calvario por ti, y a Él nos debemos y deudores somos a Él. No a ningún gobierno, no a ningún pastor, incluyéndome yo, aunque soy guapo y honesto, pero me equivoco un montón, doy un montón de metidas de pata. Y usted no puede poner su esperanza en hombres, en mujeres. Estamos en una época electoral. Tenemos que orar mucho. Quien habrá de suceder a nuestro presidente López Obrador pinta todo que será una mujer. Debemos de orar. Quien quede, ya sea Claudia Sheinbaum o Xochitl Gálvez, no sé si puede dar Maynes la sorpresa, Mr. Sonrix, quien sea, nos vamos a respetar como hemos manifestado y practicado el respeto y la honra a nuestros gobernantes en Conquistando Fronteras históricamente, y eso no va a cambiar. Si ellos legislan algo que está en contra del espíritu de la Escritura, claro que aunque esté legislado y nos pidan someternos, claro que no lo haremos, porque es menester obedecer primero más a Dios que a los hombres. Pero lo haremos con respeto, porque nos debemos al que murió por nuestros pecados y derramó su sangre por nosotros, y ningún gobernante derramó su sangre en la cruz por ti, en la cruz del Calvario. No, ni lo va a hacer, Por otra parte, apreciamos aquí que Dios no da a ningún hombre, incluyéndome a mí y tú también, a ningún hombre da autoridad mayor que la de las Escrituras o igual a la suya propia. Nunca. Dios no comparte su gloria con nadie. Todas las autoridades deben, comenzando por mí, ser examinadas a la luz de los principios de Dios, tal y como se muestra en su palabra. Estamos en aprietos. Escucharon el debate, vieron el debate, es de ver, como cristianos verlo. Tú escuchas, tú ves y dices: chamble, ¿qué está pasando aquí? Los apoyos, la ideología, las tendencias que tienen son en contra de los principios de la palabra de Dios. Y vamos a tener que votar, pero vamos a tener que orar por quien quede. Y digamos que están manifestando apoyo para legislar asuntos que van en contra, violatorios a la palabra profética más segura, que es la palabra. Están violando la ley moral. Les vamos a respetar, nos vamos a someter.
Pero ellos no nos van a decir cómo libertar al cautivo, como nosotros no les vamos a decir cómo legislar. Ellos no van a legislar leyes que pongan límites a la proclamación del evangelio. En la misma cárcel convertiremos gente. Si toman nuestras vidas, serán semillas que germinarán en árboles que darán mucho fruto, porque nos debemos a Jesús. Herodes Agripa, al atribuirse la gloria de Dios, como leímos, fue enjuiciado con una enfermedad mortal y murió asquerosamente. Debemos, amados, amadas, orar por nuestros gobernantes, que nuestros gobernantes reconozcan a Jesús como Señor de su vida, y que reconozcan también la tarea que les encomendó y la desarrollen con justicia. Nabucodonosor, Daniel 4, versículos 29 en adelante. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. Acuérdense, en esta época aún la historia lo comprueba. Él tenía dominio sobre todos los reinos conocidos de la tierra. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia, y mientras contemplaba la ciudad, dijo, mire lo que dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz del cielo que decía. ¿Una voz de dónde? Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Se acabó. Tenemos que orar que nuestros gobernantes reconozcan el señorío del Señor, de nuestro Dios. Versículo 34. Ya sucedió lo que sucedió, y noten bien lo que viene aquí, maravilloso. Cuando se cumplió el tiempo, está hablando Nabucodonosor. Yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo. ¿A dónde levantó los ojos? ¿Y dónde comenzó previamente su juicio? Cuando miraba lo que hacía y se atribuía la gloria. Pero aquí dice: levanté los ojos al cielo, recuperé la razón. Esa debe de ser nuestra oración. Alabé y adoré al Altísimo, y dio honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los reyes de la tierra no son nada comparados con él. Y él era el rey más grande de esa época. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? En esos 7 años de quebranto tuvo una revelación de la grandeza, majestad y autoridad de Dios. Esa debe ser nuestra oración por nuestros gobernantes. Yo me acuerdo hace 18 años, se los he contado en otras ocasiones, cuando nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, intentó ser por primera vez presidente. No tuvo éxito 2 veces, sabemos la historia reciente. Pero la primera vez coincidí yo al día siguiente o al segundo día, no lo sé con precisión. En el aeropuerto me lo encontré, yo era muy joven, 18 años atrás. Lo saludé, nadie lo pelaba. Y él estaba ahí, me acerqué, le dije: licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me presenté y le dije, él iba a viajar, me acuerdo muy bien, iba a Zacatecas. Y le dije: ¿cómo se siente? Supongo que bien cansado, ha trabajado duro. Y dice: sí, pero hay que seguir adelante. Y le dije: si usted pretende seguir y buscar ser el presidente, me permite darle un consejo. Yo soy pastor y ya me presenté ahí. Usted debe reconocer que Jesús reina. 2, debe de conocer al mayor aliado que puede darle dirección, guianza, inspiración.
para que usted pueda gobernar, interpretar justicia y equidad, se llama Espíritu Santo, y es Dios mismo. Y Jesús lo envió para ser nuestro acompañante diariamente y guiarnos a la justicia. Y le dije algo de teología muy básica de la persona del Espíritu Santo, y él me siguió preguntando. Hablamos media hora, me acuerdo muy bien. Nadie se nos acercó, nadie. Nos despedimos y me dice: quiero conocer más del Espíritu Santo. Me dio su tarjeta, le busqué, me lo tomé muy en serio, sabía que había sido un encuentro divino. Nunca me contestó. Él perdió. Lo hubiera hecho mucho mejor. Esto funciona así. Nabucodonosor tuvo una revelación de la grandeza de Dios. Dejó de atribuirse la gloria. Se convirtió en lo profundo de su corazón, en su quebranto, en un siervo de Dios. Versículo 36: cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino, con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. Está hablando de él, está haciendo una radiografía de él, un análisis objetivo de él. Oh, hermanos, tenemos que orar que nuestros gobernantes tengan un encuentro con el Señor. Luego pasa otra temporada, muere Nabucodonosor, le sucede en el reino su hijo Belsasar, y tiene una visión también. Daniel viene a interpretarle en el capítulo 5:17. Le respondió al rey: su majestad guarde sus regalos o déselos a otra persona. Igual diré el significado de lo que está escrito en la pared, porque apareció algo escrito en la pared. El Dios Altísimo, miren cómo se introduce Daniel como un profeta ante un rey, sin ningún temor, sin lambisconerías. El Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor Nabucodonosor. Lo hizo tan poderoso que gente de toda raza, nación, lengua temblaba delante de él. Vayan conmigo al 20. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, tenemos que orar que el corazón y la mente de nuestros gobernantes sea humilde y que no se llene de arrogancia. Fue quitado del trono real y se le despojó de su gloria. Lo expulsó, y ya leímos lo que sucedió en el capítulo 4, versículo 21, la última parte. Hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien Él quiere para que los gobierne. Cualquiera puede decir: no, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Angela Merkel, que fue canciller en Alemania recién, ella es hija de un pastor, y Dios la introdujo a la vida política, altas esferas. Todos sabemos, una mujer súper inteligente. Y cuando ella supo que el Espíritu de Dios estaba sobre ella, ella no manifestaba, una mujer muy discreta, pero una mujer de fe, una mujer de búsqueda de Dios. Y ella dijo, cuando ella se dio cuenta que iba tan bien su carrera política, ¿sabe qué hizo? Se puso a hacer una licenciatura en teología, porque dijo: si voy a gobernar esta nación alemana, que la mantuvo en gloria todo su tiempo, tengo que entender el corazón de Dios, la mente de Dios y la justicia de Dios. Porque yo no puedo procurar justicia por mí misma. Tiene que derivar esa justicia de quien es justo para siempre, que es Jesús. Y estudió teología. Los gobernantes llaman al brujo de Catemaco. ¿Sí entiende la diferencia? Versículo 22. Ahora es Belsasar. Oh Belsasar, usted es el sucesor del rey y lo sabía todo esto. Tú sabías cómo Dios quebrantó al que estaba antes de ti, pero aún así no se ha humillado, rey. Todo lo contrario, usted desafió
con soberbia al Señor del cielo. Tenemos que orar que nuestros gobernantes y nuestras propias vidas nunca desafíen a Dios y vivir humildes. Oh hombre, ¿qué pide el Señor de ti? Dice el profeta menor. Solamente 3 cosas: hacer justicia, misericordia y vive humilde delante de Dios. Esa es la mejor manera de vivir. Esa es la manera de vivir, mejor dicho. La última parte del versículo 23 dice: pero usted no honró a Dios, que le da aliento de vida y controla su destino. El profeta le dijo al gobernante: no honraste a Dios, que eres el que te da vida para poder gobernar y te puso ahí, y controla tu destino. Tú quisiste tomar las riendas de tu destino, y si tú tomas las riendas de tu destino, no puedes procurar justicia y todo eso. Hermanos, tenemos que entender. Dice, este es el mensaje que se escribió: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Y el significado de las palabras es el siguiente: Mene significa contado, Dios ha contado los días de tu reino y les ha puesto fin. Tekel significa pesado, usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Parsin significa dividido, su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino. Esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia. Murió. Tenemos que orar que nuestros gobernantes, ay hermanos, y nuestra propia vida, mi propia vida, seamos humildes delante del Señor. Como nunca tenemos que orar por nuestra nación. Tenga cuidado de elevar a cualquier candidato o candidata a un nivel de divinidad. Y hay muchos, ¿saben por qué estoy hablando esto? Porque luego hago comentarios objetivos que muchos, por ignorantes, los consideran una crítica. No quieren pensar, pierden la objetividad. Entonces yo dije: ¿qué hago? ¿Qué es mi tarea como pastor? Direccionarlos y recordarles. Cuidado, que no vaya a ser de usted, porque muchos de ustedes, como en el libro de Hechos vimos esos 2 ejemplos, ponen a un nivel a los gobernantes como que son sus redentores, sus dioses y todo eso. No te equivoques. Yo diría: arrepiéntete y conviértete al Señor, ríndete a su señorío, reconócelo. Él es el que nos sustenta. Entonces, pastor, tengo que renunciar al programa social que me están. No, cógelo con gratitud. Y los gobiernos anteriores y los que siguen seguirán buscando la manera de hacerlo. Es su deber, de acuerdo a como ellos sienten que debe de hacerlo. Ahí yo no me meto. Y si tú lo tomas, hazlo con gratitud, pero que no compren tu corazón, ni lo subas a un nivel de deidad o de redentores de tu vida. Al último te terminan regresando tus propios impuestos. No te dan nada, te regresan con un mecanismo y leyes políticas lo que es tuyo. Pero maté un conejo y se me fue. Y no les toques porque se ponen mal. No, hermanos, sé inteligente. Sean inteligentes, vamos a ser inteligentes. No nos vamos a equivocar. Siempre vamos a guardar la palabra de Dios, honrar a nuestros gobernantes. Miren, Flor es venezolana. Cuando llegó acá, yo le pregunté un montón de cosas de su país, y yo he ido 2 veces y conozco muy bien cómo está en Venezuela el tema y cómo a la gente la tienen atascada de miedo. Yo nunca escuché que Flor hablara mal. Dice: bueno, pastor, un poco difícil, bueno, pastor, pero nunca con miedo, pero siempre con honra. Me contó sus desacuerdos, me contó algunas virtudes también, y es la manera en la que nos tenemos que conducir. Pero nuestro negocio son los negocios del Padre. ¿Qué es su voluntad? Que toda la gente conozca al Señor a través de Cristo y se reconcilie con Dios y tengan salvación y vida eterna. No nos vamos a equivocar. Y orar y bendecir y levantar, pero nunca con pleitesía, siempre con respeto, siempre con honor. Y quien quede, cuenta con nosotros, cuenta con el pueblo de Dios.
¿Sí me explico? Cuenta con nosotros, con nuestras oraciones, con nuestra sujeción, con nuestra obediencia a las leyes, mientras no nos toquen y nos hagan violentar los principios que están más altos que las leyes terrenales, que es la palabra de Dios. Cuentan con nosotros. Amén. Se me quedaron viendo así que, no manches, pastor. Pues no manches tú, pues luego se equivocan. Lea un poquito más su Biblia. Bendecimos a nuestros gobernantes, Señor. Bendecimos toda esta época electoral. Ubícanos en nuestro corazón que tú eres el Señor. Ubícanos en nuestro corazón a poner nuestra pasión en tu reino y en tu nombre. Perdónanos por elevar gobernantes y figuras gubernamentales, Señor, eclesiales y de todo, a un nivel divino o algo parecido. Nos rendimos a ti, Jesús, y te reconocemos como el sustentador y el Señor de México. Venga tu reino en el nombre de Jesús. Amén.